buenos días. Mil bendiciones para todos ustedes. Qué rico poder estar hoy culminando semana. Estuve el martes y estuve viernes. Para mí es un privilegio poder siempre compartir con ustedes las buenas nuevas de salvación. Compartir su preciosa palabra. Bienvenidos a nuestro café. Vamos a servirnoslos. Vamos a servirnos nuestro cafecito. Delicioso, ¿verdad? Delicioso poder tomarnos este café. En mi país le dice, sírveme un tinto. Un tinto es un café negro tempranito por la mañana. Qué rico. Pero más rico es estar con ustedes para compartir las buenas nuevas de salvación. Señor, y voy a colocar este café en tu altar. Te pido, amado Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, ponga palabras en mi boca, Señor, y esta enseñanza que tú has puesto en mi corazón traer, Dios mío, de fruto abundante y fruto que permanezca en el corazón para siempre. Amén. No sé quiénes están conectados, sé que, hola Pastora Clary, buenos días, María Paula, buenos días, mil bendiciones para ustedes y para todos los que se nos van a ir conectando a lo largo de este cafecito y los que nos van a ver en diferido. Quiero que vaya conmigo, abra su palabra, su Biblia, porque siempre les digo, tengan por favor cuadernito, tengan hojitas para apuntar, su bolígrafo para poder anotar, porque sabe, hay veces que la mente ya se nos olvidan las cosas, pero qué rico es cuando lo tenemos anotado y podemos después rectificar, ver, y seguir aprendiendo. Vamos a Marcos capítulo 4 y voy a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice, parábola del crecimiento de la semilla. De eso vamos a hablar hoy. Dice la palabra. Voy a leer del versículo 26 al 29. Una parábola bien cortita, pero bien poderosa. Decía además, va a hablar el Señor Jesucristo, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto de tierra, primero hierba, luego espiga, después grano en la espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Buenos días, Mireya, buenos días, Amparito, Aleja, para todas un abrazote en esta noche, en esta mañana, y hoy qué noche, me acabo de levantar. ¿Qué es el reino? Primero preguntémonos eso, ¿qué es el reino? El reino de los cielos. Muchas veces yo creo que les he enseñado, pero hoy vuelvo a recordar, ¿qué es el reino? El reino no tiene lugar físico. No es un estado terrenal, no es un estado de gobierno nacional separado por límites, linderos, no. El reino de los cielos es el gobierno de Dios, del Señor, sobre tu vida, sobre nuestro corazón. Su reinado sobre nuestras vidas. No se refiere, como les decía, a un lugar físico,
no se refiere sino al gobierno de nuestro corazón. Tú le has permitido, mi pregunta es, ¿tú le has permitido al Señor que sea el rey de tu corazón? ¿Que Él gobierne tu corazón? Porque el reino se mueve a través de la palabra en mi corazón. Y en el corazón sabemos que ahí es donde se mueve la voluntad, los deseos, y el Señor quiere ser el absoluto dueño de mi corazón. Tanto es que el libro de Proverbios dice, dame, oh hijo mío, tu corazón. Ahí se mueve mi voluntad, de mi corazón. Libremente yo digo, Señor, tú eres el rey de mi corazón, el rey de mi vida. Él gobierna en mi corazón, Él reina en mi vida, Él es el rey de mi vida. Aquí es donde se forma el reino de los cielos. Y meditando en esta palabra, porque ahí comienza esta parábola diciendo así, o sea, así es el reino de los cielos. Por eso les hice la salvedad de que era el reino de los cielos. Aquí nos está ilustrando cómo es el reino de Dios. Y el reino de Dios es invisible en sus inicios. Crece de una manera silenciosa, pero poderosa. No lo vemos, pero está creciendo ahí dentro de nuestro corazón. Sin intervención humana, para nada. El hombre no necesita intervenir, sino sembrando la semilla. El hombre solo hace lo que le toca, el sembrador. Salir a sembrar la semilla. Ahí mismo, en ese mismo evangelio de Marcos, encontramos que en Marcos 4, versículo 3, que el sembrador salió a sembrar. Y tú y yo somos sembradores de la palabra de Dios. El sembrador es el que siembra. Lo dice Marcos 4, ahí en ese mismo capítulo, versículo 14. ¿Y qué es lo que siembra el sembrador en el reino? Pues la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es la semilla, representa, la semilla es la palabra de Dios. Es el evangelio, son las buenas nuevas de salvación, lo que nosotros salimos a sembrar. El sembrador, veamos las características del sembrador, es aquel que por fe prepara. Hay veces que, la mayoría de las veces, el sembrador prepara la tierra. Porque hay veces que uno tira semillas de auyama en la tierra y cuando venimos a ver tenemos un sembrado de auyamas y no preparamos la tierra. Pero la mayoría de los agricultores, de los sembradores, preparan la tierra, sacan la maleza, sacan todo lo que hacen los surcos. Yo le decía a mi esposo, caramba, ¿cómo son de perfectos? No sé, yo digo, Señor, verdaderamente eres tú en nosotros para poder salir a sembrar aún físicamente la tierra. Quita la maleza, ara la tierra. Así es el que predica la palabra. El que quiere que el reino de los cielos sea extendido. El sembrador quiere dar de gracia lo que de gracia ha recibido. Yo tengo pasión por el reino porque para mí ha sido de bendición. Y yo quiero que muchos sean alcanzados y puedan llenar su corazón de ese gozo de la palabra de Dios.
entonces yo lo hago de gracia, de lo que sale de mi corazón. La tierra simboliza el corazón del hombre. El corazón, eso se lo he explicado en muchos cafecitos, pero hay semillas, dice el Señor, el sembrador salió a sembrar, pero uno cayó entre pedregales, uno cayó ahí a la orilla del camino, que escucharon la palabra, pero con las mismas les entró por aquí y les salió por acá, no pasó nada. Otras cayeron entre espinos, que son aquellas que el afán, entre pedregales que no tienen casi raíces y no pueden dar frutos. Pero otras caen en buena tierra. Esa es la función del sembrador. ¿Sabe? Porque el problema no está en la semilla. La semilla del Señor, la semilla, la palabra que les he dicho, siempre es buena. Siempre es una palabra, es de bendición. El problema de la semilla, que es el evangelio, no está, perdón, el problema no está en la semilla. El problema está en la tierra. Está en el corazón de los seres humanos. Buenos días, mi amada Lady, el Señor te bendiga. El problema está en la tierra. El crecimiento de esa semilla es el proceso natural de la tierra, donde la semilla, ese granito, se convierte en planta y en grano. Su crecimiento es invisible, pero inevitable. Usted ni yo nos damos cuenta cuando eso se convirtió en grano y fue su proceso. No, nosotros venimos a ver cuando ya es una planta. Y así es el reino de los cielos. Es invisible, pero inevitable ver su crecimiento. El crecimiento de la semilla es inevitable en el corazón del creyente. Y dice que llega el tiempo cuando ya el corazón está preparado, cuando ya el alma está preparada para recoger la cosecha. ¿Y cuando llega ese momento? En el momento en que la cosecha está madura. Entonces se recolecta. Jesse, buenos días. Bendiciones, hermana Gladys. Bendiciones para todos los que no he saludado en el día de hoy. Y vemos que este crecimiento es invisible, lo cual quiere decir que el crecimiento del reino de Dios no depende de mi voluntad, ni de voluntad de ningún ser humano, sino de la intervención de Dios. Quien hace crecer la semilla es el Señor, la cual se manifiesta naturalmente, va creciendo ahí naturalmente en el corazón del hombre. Miremos algo curioso. Aunque esa semilla es chiquitica, es pequeña de apariencia, contiene, escucha esto. Luma, buenos días. Qué lindo, Jesse, que estés nuevamente con nosotros. Contiene un poder de vida y de crecimiento extraordinario. Solo necesitamos dos cosas que para nosotros los seres humanos es bien difícil, que es paciencia y fe, para que vaya creciendo en nuestro corazón. Necesitamos esto, fe y paciencia, que el resto lo hace papá. Él es el que da el crecimiento. Porque el crecimiento del reino de Dios puede ser lento e invisible, pero su resultado
es inevitable. Es inevitable. A veces yo me pongo a ver y por redes sociales y veo que nos centramos en unas discusiones doctrinales que no puedo decir que son tontas porque no es así, pero que no nos edifican, no. Yo digo, Dios mío, si la obra es tuya. Y una de esas es que la oración de fe no, no es milagrosa. Pero yo quiero decirte algo. Sí es milagrosa. Sí produce fruto. ¿Qué, perdón, ¿qué hay de malo en orar? ¿Es pecado? Pero esa oración que yo hice algún día no dio fruto milagroso, porque a veces entendemos milagro con magia. Creemos que la cosecha viene así. No. Esta parábola nos la explica clarito. Cuando el grano está maduro, entonces ahí sí. ¿Quién da el crecimiento? Lo da Dios. Quizás cuando se hizo esa oración, me acuerdo que fue en un pequeño apartamentico y estábamos 4 personas. Y yo la hice y se me olvidó. Pero a Dios no se le olvidó. Cuando mi corazón estuvo preparado, dio fruto. Y permanece hasta el día de hoy. La fe es importante. ¿Quién me hizo esa oración? Yo creo que ni se acuerda de mí, porque fue un grupo de amigas que nos reunimos a hablar. Pero hoy dio fruto. Hace 20 años. 25 años, perdón. Entonces, sí es milagrosa. Lo que pasa es que no es en el tiempo de uno, es en el tiempo de Dios. Y el ingrediente principal es la fe. Yo oro por fe. Así se mueve el reino. Y con paciencia. Entonces, en vez de frascarnos y de decir yo tengo la razón, tú tienes la razón, ¿por qué no salimos a sembrar la semilla? La semilla del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y le dejamos el crecimiento a Dios, que Él es el que sabe cómo lo va a hacer. Es su reino, no. El crecimiento lo da Dios. No todos crecemos al mismo tiempo. Hay cosechas que se dan rápido, otras que son muy lentas, pero su fruto permanece para siempre. Entonces, hagamos lo que nos toca, salir a sembrar la semilla. Que esa oración no convierte a ninguno. Lo que pasa es que no me convirtió enseguida, me convirtió muchos años después. Pero yo puedo recordar que yo esa oración la hice en ese apartamento. Y el milagro no surgió al tiempo que los demás desearon, ni en el que yo deseé. Dios es el que da el crecimiento. Mire, esta palabra es tan real y tan poderosa que se mueve por lo que es el reino, por fe. Nos invita a confiar en el poder de Dios. La obra es de Él. Para llevar a cabo la obra. Salgamos a sembrar la semilla del Evangelio. Nos ayuda esta parábola a entender que hay que mantener la fe, la paciencia en medio del crecimiento invisible. Yo lo hago por fe, me muevo por fe, con paciencia. Y estar atentos a que esa semilla, si cae en buena tierra, va a dar fruto. Señor, gracias por tu palabra.
Tu palabra es verdad, tu palabra es real, Señor. Y muchos de los que nos están escuchando en estos momentos, Señor, quizás también hicieron algún día y no han visto nada. Pero yo te pido, Señor, que esa oración que hicieron caiga en buena tierra y que tú des el crecimiento a su tiempo, Señor. Señor, aún por esos familiares que queremos que entren al reino, que conozcan el gozo de la salvación. Permítenos, oh Dios, permítenos, Señor, ver ese crecimiento y vengas tú y recojas tu cosecha a tu tiempo, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Señor, y te damos gracias porque ella nos alimenta, porque ella nos sustenta, ella nos da fuerzas. Señor, llénanos de paciencia, sabiendo que tú eres el dueño del reino de los cielos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias a ustedes, mis amados hermanos, por compartir conmigo este delicioso cafecito con Dios. Nos vemos el martes en un próximo café. Bendiciones.